Bendiciones, amigo, amiga. Dios te bendiga hoy siempre. Hoy con la palabra del eterno Dios, por su Espíritu Santo, conociendo la verdad que es su palabra, la palabra que es el Señor. Hoy estaré hablando sobre nacer de nuevo, ser engendrados por Dios. ¿Te has preguntado una vez, amigo o amiga, tú joven, todos somos hijos de Dios? Yo soy hijo de Dios. Tú, mujer, eres hija de Dios. Te haces esa pregunta. Todos somos hijos de Dios. La palabra dice que para ser hijo de Dios tenemos que ser engendrados por Dios mismo. Vemos en las Escrituras, y vamos a ver ahorita en la Escritura, cómo el Señor Jesucristo le dice a un sacerdote que tiene que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Un hombre ya anciano, ya viejo. Dice la palabra así. Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Impresionante. Tú, amigo, amiga, joven o anciano, que nos podemos preguntar: si ya nacimos, ya estamos adultos, ya estamos o adolescentes o estamos ancianos, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Eso se preguntó este hombre, un sacerdote. Jesús le respondió estas palabras, que tenía que nacer de nuevo. Este hombre le dijo a Jesús, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. El agua es la palabra, aquí en este versículo, es la que limpia, la que nos purifica. El Espíritu Santo, somos engendrados por el Espíritu Santo para ser hijos de Dios. Dice la palabra, el mismo Señor diciendo que lo que es nacido de carne es, lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Impresionante cuando nos vemos que para entrar al reino de los cielos tenemos que nacer de nuevo y tenemos que ser engendrados por el mismo Dios. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo acontece esto en nuestras vidas? Si nos engendró fue nuestro Padre en la carne, fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre. Pues así dice la palabra. Cuando el ángel se le apareció a María y le dijo que iba a concebir un hijo, y ella dijo que será la voluntad de Dios, y cuando ella salió embarazada, José quiso dejarla porque él decía: si este hijo no es mío, si como esta mujer como está embarazada. Esa es la palabra en el mismo capítulo de Juan, que Jesús le decía a él: tienes que nacer de nuevo. José le quería dejar a María cuando fue engendrado por el Espíritu Santo. Dice la palabra. ¿Por qué la quería dejar? Porque no era hijo de él. ¿Por qué tenemos que ser engendrados? Dice la palabra en Juan 1, versículos 12 y 13. Mas todo lo que recibieron a Jesucristo se les dio, dices, los que creen en Jesucristo se les dio la potestad de ser hechos de Dios. Los que aceptan a Jesucristo se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues dice la Escritura en el versículo 13, los cuales no son engendrados ni por sangre, ni voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Ahí vemos en este versículo que los hijos de Dios son engendrados por Dios, no porque mi mamá y papá se casaron o tuvieron una relación sexual y tuvieron un hijo y eso hijo de Dios. No. Dice que los hijos de Dios no son hechos de carne, ni de varón, ni por voluntad de hombre, ni de la carne, ni de sangre, sino engendrados por Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo engendra Dios a sus hijos? Bueno, vamos a Mateo, lo que les decía, de que cuando María tuvo el encuentro con el ángel decía que iba a concebir del Espíritu Santo. José la quiso dejar, y mira lo que dice el versículo 18 y 19 de Mateo capítulo 1, dice así: y el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada de María, de su
novio. No tenía novio, o sea, tenía novio, pero no estaba casada. Dice, antes de que juntase con José, concibió del Espíritu Santo. María concibió del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y aquí un ángel se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que ha engendrado es del Espíritu Santo. Es impresionante. El Dios mismo engendró a Jesús a través del Espíritu Santo, engendró a Jesús al vientre de María. Entonces vemos aquí que fuimos engendrados ahora nosotros por medio de Cristo cuando nacemos de nuevo. ¿Dónde dice eso? Dice la palabra en Primera de Juan capítulo 5, dice así: y todo aquel que cree en Jesús, que es el Cristo, es nacido de Dios, y todo al que ama, al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Tremendo. Sigue diciendo la palabra en el versículo 18, capítulo 5: y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda del maligno, el maligno le toca. Versículo 19: y sabemos que somos hijos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí vemos que nosotros fuimos engendrados por Dios a través del Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Jesucristo, tiene que venir una transformación, tiene que venir un cambio en nuestras vidas. Como Nicodemo, vemos en la actualidad muchos que están en la iglesia, así como Nicodemo, pastores, profetas, evangelistas, maestros, salmistas, hermanos en la iglesia, que le estamos sirviendo a Dios y no hemos nacido de nuevo y no conocemos al Señor, es más, ni conocemos al Espíritu Santo. Nos ponemos como aquellos hombres en el capítulo 19 de los Hechos, donde dice que Pablo les dijo a estos hombres si habían conocido al Espíritu Santo. Y estos hombres, que uno queda perplejo de lo que dice la Escritura en este capítulo 19 de el libro de los Hechos con respecto a estos hombres del nacimiento en Cristo Jesús. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces él les dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dice, dijo Pablo: y Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo Pablo que creyesen en el que vendría después de él, esto es, al Señor Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo Pablo puesto sus manos sobre ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos. El Espíritu Santo. Cuando somos engendrados por el Padre, somos hijos de Dios. En la iglesia, lamentablemente, hay mucha gente, muchas personas, muchos hermanos, como estos que están aquí en el capítulo 19 de los Hechos, no conocen al Espíritu Santo. No lo conocen. Muchos lo contristan, muchos lo resisten. Para ser hijos de Dios tenemos que nacer de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Estamos haciendo la voluntad del Padre. Estamos creyendo que el nuevo pacto, que es el Espíritu Santo, que dice Jeremías, ya la letra será puesta en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ya nadie tendrá que enseñar a su hermano,
sino el Espíritu Santo nos va a revelar, nos va a guiar, nos va a enseñar a orar. El Espíritu Santo, amigo, amiga, hermano, hermana, es el que hace todas las cosas en nuestra vida, es el que transforma, es el que cambia. Transformados por el Espíritu Santo, cambiados por el Espíritu Santo. Lamentablemente muchos en la iglesia quieren cambiar a la persona, se convierten en detectives dentro de la iglesia, criticando, juzgando y condenando, queriendo imponer a las personas para que cambien, y nadie los va a cambiar, nadie los puede cambiar, pues solamente el Espíritu Santo los transforma y los cambia. Entonces le han quitado la obra del Espíritu Santo, queriendo transformar hombres a hombres, personas a personas. Y cuando eso llega a acontecer, entonces eso es una gran mentira, un gran error. Porque el que comenzó la obra en nosotros la va a culminar hasta su venida por su Espíritu Santo. Dice que nadie fue salvado por ninguna obra, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es cuando leemos la Escritura, que nos redarguye el pecado, de juicio, y nos guía a toda la verdad. La obra del Espíritu Santo, que es el que convence a mamá, papá, mi hermano, la esposa, los hijos, los amigos. El Espíritu Santo es el que te llena de paz, de gozo, de alegría. Por eso es que tenemos que buscar dirección, la comunión con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos guíe a tierra de rectitud, que si estamos haciendo mal, Él nos corrige. Cuando nos convertimos en religiosos, miramos el pecado de todas las personas, del amigo, la amiga, el esposo, la esposa, los hijos. Pero cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo, quien mira el pecado mío, como dice la Escritura, escudriñate, para si te hayas probado o reprobado. Cuando yo me examino por el Espíritu Santo y digo ando mal, tengo que arrepentirme. Amigo o amiga, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que ser engendrados, aceptar a Cristo de corazón. Tenemos que cambiar, renovar nuestra mente. Dice la palabra que donde está el Espíritu Santo hay libertad. Cristo te va a dejar libre por su Espíritu Santo de todo lo que está en ti, lo que está en mí, lo cambiado. Pero es Él que lo va cambiando por su Espíritu Santo. ¿Qué va cambiando? El viejo hombre en una nueva criatura, una nueva persona. Ya no digo mentiras, ya no maldigo, ya no robo, ya no juzgo, ya no ando adulterio, no fornico, no hago lo que hacía el viejo hombre, sino que ahora me dejo guiar por el Espíritu Santo. Pues la palabra dice que los que son guiados por el Espíritu Santo son los sí, hijos de Dios. Y tenemos que hacer morir las obras de la carne por el Espíritu Santo. Así que dejemos que el Espíritu Santo ministre nuestra vida, cambie nuestra vida, y que seamos los verdaderos hijos de Dios por el Espíritu Santo, que seamos transformados por el Espíritu Santo, porque hemos sido engendrados por el Padre para ser hijos de Dios. ¿Dónde dice que también están los hijos del diablo? Bueno, Jesús dijo que había hijos del diablo. ¿Dónde dice eso? Que hay hijos del diablo. Juan, capítulo 8, versículo 44. Jesús hablando dice esta palabra a los fariseos y saduceos. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque ha sido homicida, y desde el principio no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla, habla mentira, y de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está. Hay hijos del diablo y hijos de Dios. Porque hemos sido engendrados por Dios a través de su Espíritu Santo, gracias a Jesucristo, somos los hijos de Dios. Y debemos andar como la luz, debemos andar como los hijos de Dios por el Espíritu Santo. Que tengas un día maravilloso, un día hermoso, que puedas entender que para ser hijo de Dios tenemos que ser engendrados. ¿Y cómo somos engendrados? Aceptando a Jesucristo de corazón, arrepintiéndonos de nuestros pecados y dejando que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida y que haga morir las obras de la carne en nuestras vidas, y que Él siga cambiando mi vida, la vida de mi familia y la vida de mis amigos, dejándome guiar con sabiduría, con inteligencia, en paz y gozo, alegría, en su revelación. Él profetiza, Él predica, Él ora, no se ora como conviene, por enseñar a orar, los frutos del Espíritu. Dice la palabra,
tenemos los frutos del Espíritu, que es el amor, la paz, la benignidad, mansedumbre, templanza, confianza, fe, esperanza, dominio propio. Están saliendo los frutos del Espíritu en mi vida, estoy dando esos frutos. Que tengas buen día, que Dios te bendiga y puedas entender que el Espíritu Santo es el que viene a transformar, cambiar nuestra vida y fuimos engendrados por el Padre a través de su Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Bendiciones.